contemporánea de los olmecas, cuna de los mayas. Guerra de escultores y artistas. Ingenieros y arquitectos. De artesanos y comerciantes. Escribanos y matemáticos. Astrónomos que vigilaron el cielo, aprendieron a medir el tiempo y crearon calendarios. De grandes reyes, soberanos divinos obsesionados con el jade y la obsidiana. Líderes que dejaron grandes legados y fueron venerados por siglos en estos templos que hoy los traen de vuelta al presente. En Takalikabaj, los ancestros están de vuelta. Así luce hoy la plaza más sagrada de Takalikabaj. Es la tercera de las 10 terrazas en la cordillera de la Sierra Madre en que fue construida esta ciudad de 3000 años de antigüedad. Estas ciudades, como es lógico, tuvieron los espacios políticos, los espacios cívicos, por así decir, las plazas principales. Y en este caso, donde estamos ahorita, que se le conoce más técnicamente como terraza número 3, es el corazón realmente de la antigua ciudad de Abatakalik. Entonces, en esta plaza vamos a ver que hay edificios que son más que todo tipo, digamos, religioso y también político, ¿no? Al oeste sobresale el Templo 5, el más grande con 15 metros de alto. Al norte las estructuras 2, 3 y 4. Al este la plataforma 7, un antiguo observatorio astronómico. Y entre todos el Templo 6. Las investigaciones han estado concentradas aquí desde hace 4 temporadas. Era muy importante averiguar si esta fachada tan bonita como se puede ver en esta imagen tenía también toda la secuencia anterior de las épocas anteriores, porque la externa que está visible hoy es del clásico tardío y clásico temprano en su mayor parte. Al hacer la excavación en el centro del edificio se empezó a bajar y nuestra sorpresa fue cuando llegamos a la versión del clásico temprano. Había cortes practicados dentro del relleno constructivo y luego ofrendas muy especiales. Cada vez los arqueólogos cavan más profundo. El templo, de 72 metros de largo, 34 de ancho y 5 de alto, sufrió al menos 5 grandes modificaciones durante los cerca de 1700 años en que atrajo la actividad humana. Desde las primeras exploraciones a sus entrañas, los hallazgos empezaron a relatar parte de la historia de la ciudad y de sus gobernantes. Las ofrendas salían a luz con cada centímetro excavado. Esto ya desde aquel tiempo nos hablaba de que era una ofrenda extraordinaria y por supuesto que empezó a surgir la duda que por qué eso estaba ahí. Primero, vasijas especiales, piedras de moler ceremoniales y una diversidad de objetos conmemorativos. Luego afloraron verdaderos tesoros como estas cabecitas de jade. Denotaban el poder de sus propietarios y la importancia de quien era objeto de tales ofrendas. En épocas alrededor del año 700 al 400, aquí entonces ya aparece un grupo que tiene un fuerte patrón, digamos, maya, ¿ok? Y eso lo vemos porque dentro de las vestimentas que vemos en las estelas podemos apreciar que todos los atuendos propiamente tienen elementos muy importantes que son desarrollados posteriormente en la época clásica.
Y estos son, por ejemplo, el uso de cabecitas colgantes, como así se le ha llamado, que son parte de esos cinturones ceremoniales de los grandes gobernantes. Tacalica-Baj cubre un área total de 6.5 kilómetros cuadrados en el Acintal Retaluleu. Por hallazgos en el llamado sector oeste, los arqueólogos descubrieron quién era el dueño de tal riqueza. Le llamaron el Señor de la Greca debido a este diseño escalonado de las vasijas asociadas a las riquezas que poseía. Tras ser descubiertas estas dos joyas, Tacalica-Baj se convirtió en el yacimiento arqueológico con el mayor número de cabecitas de jade en Mesoamérica. El misterio alrededor del Templo 6 crecía conforme surgían nuevas ofrendas, que a su vez daban lugar a las más diversas teorías. La más sólida suponía la existencia de la tumba de un antiguo gobernante en estas profundidades. Las excavaciones continuaron con entusiasmo, y el año pasado dieron como resultado un fabuloso hallazgo. Luego ya se penetró la versión del Preclásico Medio, que es la primera versión del edificio. Corresponde a la fecha 700 a 400 antes de Cristo. Y este edificio tiene una característica especial, que es un piso blanco de un material como toba volcánica en estado de descomposición, pero es muy llamativo ese color bien blanco. Y vimos claramente la huella de un corte grande practicado ahí, un corte rectangular alargado. Y cuando continuamos excavando ese mismo corte o agujero, al fondo del mismo encontramos una cista enmarcada por piedras de canto rodado con un collar. Ese collar era de una calidad extraordinaria, y la forma de las cuentas de ese collar nos hablaban de que se trataba de un collar muy antiguo. Los nuevos descubrimientos retroceden en la historia del sitio y ayudan a comprender la influencia olmeca y el nacimiento de la cultura maya. Durante los últimos 4 años, el templo de Tacalica-Baj ha sido objeto de intensas investigaciones arqueológicas que han permitido grandes hallazgos. Un collar de jade descubierto en abril del 2011 hizo pensar que se había dado con el segundo entierro de un gobernante en esta antigua ciudad. El descubrimiento de la primera tumba real tuvo lugar una década antes. Esta zona del Parque Arqueológico Tacalica-Baj es conocida como la Gran Plataforma 7. Hoy, los arqueólogos saben que fue utilizada como un observatorio astronómico. Desde aquí era vigilado el movimiento de las constelaciones de la Osa Mayor y Dragón, determinantes para la ideología imperante y cruciales para la cuenta del tiempo. Hay estructuras aquí en esta plaza en la cual pues ellos utilizaron esos edificios para construir los observatorios astronómicos, que es sumamente importante, ¿no? Entonces ya desde el año 800 antes de Cristo en esta plaza ya los antiguos estaban observando las constelaciones nocturnas, la Osa Mayor, la Graco, ¿verdad? E incluso pues posteriormente ya se dieron a las observaciones de tipo solar. A través de las 3 filas más o menos paralelas que tienen sus esculturas, que tienen su superficie, hace años se ha interpretado como un observatorio astronómico. La fila central orientaba hacia Dragón, pero también estaba alineada con la estela, cuya superficie luce el bajo relieve de una serpiente, una referencia directa a la forma de reptil que traza en el cielo, dicha constelación también llamada Draco.
El valor sagrado de este ícono para los habitantes y los gobernantes de Tacalicabaj en el preclásico medio quedó en evidencia al descubrirse que la base de la estela 13 recibió centenares de ofrendas. Aquí, los arqueólogos descubrieron más de 600 vasijas utilizadas en sucesivos ritos de veneración. Pero la estela de la serpiente era una señal. Al explorar en la misma dirección, los arqueólogos llegaron en el 2002 al fondo del pequeño edificio en el que había sido erigida, y así encontraron lo que hoy es conocido como el Entierro 1 de Tacalicabaj. El poderoso gobernante enterrado aquí cerca del año 100 de nuestra era lucía un ajuar de 180 piezas de jade y minerales relucientes. Su cuerpo fue rodeado por 24 finas vasijas de cerámica. Las excavaciones continuaron en el mismo edificio, conocido como Estructura 7A, y 3 años después dieron como resultado el hallazgo de una tumba mucho más antigua, que había sido exhumada en una época desconocida. La respuesta a este misterio vendría años después, cuando las investigaciones en el Palacio 6 estaban bastante avanzadas. En abril del año pasado, un verdadero tesoro quedaba al descubierto tras siglos de haber permanecido sepultado 7 metros bajo tierra. Los científicos aún formulan hipótesis que expliquen las razones por las cuales fue depositado aquí, en un lecho cuidadosamente preparado y delimitado por una cista elaborada con piedras de río. Todo hace pensar que era la nueva tumba del señor que inicialmente había sido enterrado en la tina del edificio 7 y que por alguna razón querían que ahora descansara aquí. Sugería que debería ser un entierro y con las ofrendas que están en los extremos de ambos lados. Pero definitivamente no hay indicios que nos indican como que no es un entierro realmente. Lo que sí sugieren los restos de suelos que se encontraron ahí es que pudiera ser eventualmente una exhumación que esperamos poder confirmar en el futuro. El collar de 69 piezas variadas de jade verde fue reconstruido luego de ser extraído para su análisis, conservación y protección. El asombro no terminaba de pasar cuando a unos metros del sitio, los arqueólogos encontraban otra joya. La sorpresa fue que como que la historia de las ofrendas no había terminado. A unos pocos 2 metros al sur de la cista del collar del ancestro, que llamamos por el eje ancestral como lo interpretamos, se encontró una preciosa ofrenda de 6 figurillas femeninas, asociadas también a un corte. Pero este corte se miraba que también quería replicar una forma rectangular, pero la excavación solamente nos decía el corte va más hacia el sur y habría que ampliar la excavación. Estaban a punto de llegar a uno de los mayores descubrimientos en el parque arqueológico. El Templo 6 de Tacalicabaj, un edificio construido hace más de 2.700 años, es hoy el escenario para uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de los últimos tiempos en Guatemala y en la zona maya.